¿Ya? Tenemos que tomar en cuenta su estructura fisiológica normal. Es una enfermedad, la mayor parte de las patologías que se encuentran a nivel hepático las vamos a abordar desde las alteraciones fisiológicas parenquimatosas. ¿Ya? Hay un cuadro en común que comparte múltiples alteraciones. Esta va a ser la hepatitis. En la mayoría de los casos vamos a encontrar procesos inflamatorios asociados o procesos tisulares asociados a alteraciones parenquimatosas. ¿Ya? Entonces, escribe bien bonito. Importante en el proceso del desarrollo de las lesiones a este nivel, la alteración tisular. ¿No? Entonces, aquí tenemos alteraciones que se van a desencadenar en la superficie, zona 1. Hay alteraciones que se presentan en zona 3, hay alteraciones que se presentan en zona 1. Las cirrosis micronodulares aparecen en esta zona. Los procesos inflamatorios son de esta zona. Alteraciones congestivas son de esta zona. De la zona 3. Nuevamente, ¿ya? Para poder analizar la patología, tenemos que analizar cómo está conformada esta glándula. Primero, aquí dibujamos nuestro esquemita. Este es un lobulillo hepático. Cada lobulillo hepático está formado por alrededor de 6 acinos hepáticos. ¿Y qué es un acino hepático? Un acino hepático está formado por un vértice, por la unión entre las dos aristas y una línea imaginaria de elementos de la vena central. Este es el acino hepático. ¿Entendido? Muy bien. Acino hepático. Cada hígado tiene alrededor de 6 acinos. ¿Ya? 6 acinos hepáticos. En la arista de cada una de estas estructuras vemos una estructura venosa, una estructura biliar y una estructura arterial. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde se nutre el parénquima? Básicamente por las aristas, ¿no? Aquí se encuentra el aparato arterial y la estructura biliar. Muy bien. Entonces es una estructura un poco compleja, en el cual se va a producir una naturalización, no naturalización, la catabolización o la anabolización de múltiples componentes. No se encarga tanto de construir como de destruirse, ¿no? Degradar, exactamente, muy bien. ¿Ya? Entonces, muy bien, este se denomina el espacio portal. Espacio portal de Kiernan. ¿Ya? Este espacio está formado, como les estamos indicando, por un conducto biliar, por un aparato vascular, por una estructura vascular dependiente de la arteria hepática, que se encarga de la irrigación. Muy bien. Y una estructura venosa formada por la vena porta. Un pequeño vasito que tiene la vena porta. Esta es la parte funcional. Porque de la vena porta se dirige desde la circulación mesentérica. Y la circulación mesentérica de dónde viene, de la mucosa intestinal. Entonces todo lo que se absorbe por el intestino pasa por la circulación mesentérica, posteriormente ingresa a la estructura venosa hepática y es metabolizado. Tiene este pequeño trayecto que mide menos de 100 micrómetros, no, pero no menos de 100 micrómetros, que mide menos de 400 micrómetros, es donde se produce la metabolización. ¿Ya? Acá digamos que hemos consumido glucosa llegado hasta acá, glucógeno. ¿Ya? Esto es un ejemplo.
por múltiples procesos metabólicos que suceden en este espacio vascular, acá se formó glucosa hepática. Lo mismo pasa con cualquier estructura que lleguemos a consumir. Consumimos paracetamol, se metaboliza en el hígado. Consumimos un analgésico como el ketorolaco, otro analgésico, un antibiótico, la amoxicilina. Consumimos toxinas, ¿no es cierto? Consumimos alcohol. Todo se metaboliza a nivel de esta estructura, de este pequeño espacio. Al final, después del proceso metabólico que sucede en esta pequeña franja, ya tenemos un metabolito activo, el cual nuestro organismo ya va a poder utilizar. Llega hasta la vena central. Esta vena central que estamos viendo acá, esta es la vena central, es su comunicación con ¿qué? Con la vena cava. Y de la vena cava se va hacia la circulación mayor. Y entonces todos los metabolitos que hemos observado, que hemos absorbido del intestino, son metabolizados acá y se transportan acá como su producto final para ser distribuido en la circulación, ¿no? Esa es la complejidad que tiene esta estructura, ¿no? Ahora, en todo este proceso también se produce bilis, pero es desde una característica anterógrada, ¿ya? A través de los hepatocitos producen bilis y la transportan por unos canalcitos, unos canalículos que se encuentran a nivel de raíz, que se llaman los canales de Hering. Canales de Hering. Y de los canales de Hering se van hacia los conductos biliares principales. De los conductos biliares principales, ya saben cuáles son, el derecho y el izquierdo, ¿verdad? El derecho y el izquierdo, los cuales se van a juntar con el conducto cístico, van a formar el colédoco y van a salir por el esfínter de Oddi a nivel de la papila de Barber, ¿no? Interior. Y aquí se va a comunicar con otra estructurita, con el conducto de Wilson, que es el conducto pancreático principal, y el conducto accesorio de Santon, ¿ya? Con el páncreas, conducto pancreático. Su resultado se va a liberar en la segunda porción del duodeno. Entonces ya hemos abordado una parte importante de la metabolización, una de las funciones más importantes del hígado. Después la formación de la bilis, la otra parte importante del desarrollo metabólico del hígado. Ahora nos falta hablar de la estructura arterial, ¿no es cierto? La arteria hepática ingresa por medio de su pedículo al órgano hepático y se encarga de irrigar zonas, ¿bien? Zonas del tejido hepático, porque como podrán ver en el esquema que tenemos ahí, le van dando vueltas, ¿verdad? Le van dando vueltas. Entonces tenemos zonas acá. Tenemos una zona bien perfundida, que va a ser la zona 1. ¿Ya? Esta zona 1 es bien perfundida. Como se llama ya. Tenemos una zona 2. Una zona 2, que es moderadamente perfundida. Zona 2. Perfundida. Y una zona 3, que es medial. La zona 3 no tiene tanta perfusión, ¿ya? La zona 3 es poco profunda. La sangre arterial no. ¿Bien? Ya está. Tenemos 3 zonas entonces. En base a todas estas estructuras es que se vamos a basar la patología. ¿Ya? Ya vamos a explicar una por una. ¿Hasta ahora está todo comprendido? Muy bien. Muy bien, vamos a explicar este cuadro tan complejo, pero está fácil, ¿ya? Las interacciones que vamos a notar acá son múltiples, ¿ya? El hígado básicamente les he dicho.
El respirar le hace daño. Si toman agua, le hace daño al hígado, ¿no es cierto? Si toman algún componente, alguna sustancia, no hay sustancia que sea hepatoprotectora. Todas las sustancias son hepatolesivas, ¿ya? Todas. Pero, ¿qué le ayuda al hígado? Su gran potencial de diferenciación celular, ¿ya? Básicamente, cada 14 días las células se cambian. Se cambia por completo el tejido tisular del hígado, ¿ya? Cada 14 días está en continuo cambio, ¿ya? Entonces, estas células tienen facultades mitóticas impresionantes, que cuando se presentan este tipo de alteraciones, ya sean metabólicas, algún tipo de consumo de alguna sustancia que no es nociva, pero que sabemos que sí lo es, desde alteraciones toxigénicas, fármacos, alcohol, microorganismos que ingresan a esta zona, alteraciones circulatorias, hipertensión, algunas alteraciones sistémicas se puedan presentar acá, o metástasis, van a desencadenar procesos inflamatorios y procesos de la alteración del parénquima de tipo agudo, ¿ya? Entonces tenemos esteatosis. ¿Qué pasa con las celulitas? Hemos dicho que estas estructuras están formadas por una celulita en especial, así se ve la celulita, es una celulita con anteojos, tiene todo el mundo. Este es el hepatocito. El hepatocito se encarga de absolutamente todo el proceso metabólico y también del proceso de la formación de la bilis, ¿ya? Se encarga de la formación metabólica y del proceso de la bilis, pero también tiene facultades de diferenciación celular. ¿Cómo es esto? Estas células, dependiendo del proceso de la agresión que estén sufriendo, pueden transformarse. Y de manera normal, cuando existe una noxa, una lesión o un proceso que altera su equilibrio, se pueden transformar en adipocitos. ¿Ya? Se pueden transformar en adipocitos. Se pueden transformar para los demás también en hepatocitos. Incluso se pueden transformar en miofibroblastos. ¿Ya? Entonces tienen facultades de transformarse dependiendo del requerimiento que tengan en múltiples tipos de células, ¿ya? Por eso, esteatosis, ¿por qué se presenta? Por una alteración de la diferenciación celular en el cual el hepatocito se transforma en adipocito, ¿verdad? La colestasis. ¿Por qué colestasis? Procesos infecciosos, procesos obstructivos empiezan a presentar un aumento de ¿qué? Aquí estamos hablando de la bilis, ¿verdad? Y las concentraciones intracelulares de bilis, eso se denomina colestasis. Puede presentar colestasis debido a estas alteraciones. Y la valorización, ¿ya? Esto se ve mucho en procesos virales, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa con el hepatocito? El hepatocito que tenía una forma circular, que no tiene 8 ¿no? de micrómetros, que era bien pequeñito, empieza a inflamarse, se hincha, ¿ya? Lo vamos a ver así, con su núcleo pequeñito y múltiples vacuolas. ¿Ya? Son vacuolas de restos enzimáticos, es una alteración que está favoreciendo un proceso de estrés celular. Probablemente esta célula va a sufrir una metaplasia o va a sufrir lo contrario, apoptosis. ¿Está bien? Entonces esto se denomina valorización. ¿Ya? Entonces hay un trastorno que hemos visto. Metaplasia. Metaplasia. Valorización y colestasis, ¿no? Muy bien. Esos son criterios agudos que nos van a poder indicar la presencia de un cuadro de alteración parenquima. Ahora, cuando no se adapta, la célula se muere. ¿Ya? Entonces, de acá, de estos espacios, puede volver a la normalidad. Ya el tejido puede regresar a la normalidad. Pero cuando no sucede esto, sucede lo contrario. Aquí vamos a marcar cuando la célula va a entrar en apoptosis o peor, en necrosis. Eso depende de cuánto tiempo le dan al tejido para que pueda recomponerse. La apoptosis es cuando tiene tiempo. En procesos virales, por ejemplo, se favorece la comunicación por medio de citocinas
por parte del sistema inmunitario para que se pueda producir una muerte celular progresiva, ¿ya? Mientras que en procesos como traumas o alteraciones isquémicas o necrosis masiva parenquimatosa, ¿qué sucede? No le da tiempo al organismo para establecer un control de todo el proceso de la muerte celular. Desde la célula solamente revienta y libera todos sus componentes asimétricos alrededor, produciendo muchas alteraciones, ¿ya? Aquí vamos a tener algunos parámetros que nos van a poder indicar estos, ¿ya? Cuando vemos apoptosis celular, vamos a ver pignosis. ¿Qué quiere decir pignosis? La pignosis quiere decir que vamos a ver el núcleo concentrado, condensado, ¿no? Vamos a encontrar acá el núcleo y toda la proteína condensada dentro del núcleo. Eso es la pignosis. Tenemos la cariorexis. La cariorexis es cuando el núcleo se está fragmentando. Cariorexis con nucleación, con núcleo fragmentado. ¿Ya? Y finalmente vamos a encontrar los cuerpos de Consilman. Los cuerpos de Consilman quiere decir que su núcleo, donde se pueden observar, vacuolas lisosomales, se está englobando absolutamente todo lo que teníamos lisosomales. ¿Ya? Muy bien. Y en la necrosis, ¿qué vamos a ver? Directamente acidógenos. Células acidógenas. Conglomeración de acidógenos. ¿Qué quiere decir esto? La célula roja. Sí. La célula falleció, la célula murió. ¿Ya? Muy bien. ¿Ves acá, no? Sí. Muy bien. Quiero que esto lo entiendan bien porque todos los procesos después lo vamos a pasar volando porque es lo mismo, es lo mismo. Solamente tenemos que entender bien el proceso de la hepatitis, ¿ya? Muy bien. La necrosis, lo que vamos a ver ahora, pues cuando no se produce ninguna solución dentro del proceso normal de regeneración o de reparación, actualmente es confluente. ¿Qué quiere decir esto? Que se dirige alrededor de esta zona, ¿ya? La necrosis es desde la zona, la necrosis es en zona 3, ¿ya? Necrosis confluente. La necrosis es en esta zona. Siempre deja un periodo de tejido germinativo, ¿ya? Actualmente puede presentar necrosis en puente. Puede alterar todo el ácido, y puede alterar todo el lóbulo, ¿ya? Hay distintos tipos de necrosis que se van a poder presentar. Bueno, cuando estaba explicando el proceso de cirrosis metabólica, ¿ya? El proceso bacteriano es desde dentro hacia afuera, mientras que el de las enfermedades metabólicas es de afuera hacia adentro, ¿ya? Cirrosis micronodular se presenta por eso, pero la cirrosis macronodular se presenta por alteraciones intraparenquimales, ¿ya? Muy bien. Aquí estamos viendo la necrosis confluente en zona 3, se presenta por necrosis en puente, se presenta en necrosis paracitar. Finalmente el tejido se reemplaza por tejido fibroso o cirrosis, ¿ya? Esto va a activar la existencia de nódulos regenerativos. En la mayoría de los casos hay nódulos regenerativos que quedan dentro del proceso patológico, siempre y cuando no sea muy severo, ¿ya? ¿Cómo se produce este proceso? Primero tiene que haber activación de unas células estrelladas, ¿ya? Las células estrelladas del parénquima hepático, que actualmente se cargan de almacén de vitamina A y de lípidos, se transforman en miofibroblastos. Estos miofibroblastos, de acuerdo a la acción de estos tres componentes, la célula de Kupfer, la interacción con la matriz extracelular o las toxinas reactivas al oxígeno, o sea, los ERO, van a activar el factor de crecimiento tisular y la interleucina 17. Resultado, migración de fibroblastos, se forma un proceso cirrótico, ¿ya? Pero si le da tiempo al tejido, se abole la noxa, ¿ya? Se abole el proceso lesional, los nódulos degenerativos pueden nuevamente producir tejido sano, utilizan la metaloproteinasa para destruir los enlaces de fibras colágenas que se han podido producir y por lo tanto por medio de una reacción nuclear empiezan a nuevamente formar el tejido. Eso también ya lo habíamos visto, ¿no?
Ya. ¿Hasta ahora entendido? ¿Muy entendido? No quedó nada a la deriva. Ya, las necrosis, no, perdón, las insuficiencias hepáticas se pueden presentar por ambos, ¿ya? Se pueden presentar por alteraciones cirróticas, por alteraciones isquémicas, por alteraciones necróticas, de los cuales se muere el tejido, ¿no es cierto? Inflamatorio, etc. Pero hay una regla, ¿ya? Es muy distinto a los tejidos normales, a los otros tipos de tejidos. ¿Por qué? Porque tiene gran capacidad de regeneración, hemos dicho, ¿no? Y también tiene gran capacidad de homeostasis funcional. ¿Qué quiere decir esto? Si hay destrucción de un lóbulo hepático, el otro lóbulo sigue produciendo, sigue cumpliendo su función, pero en mayor cantidad de trabajo, ¿no? Entonces sigue trabajando, es como si aquí a nosotros, pues, les doy la tarea de escribir el libro de Robbins, ¿ya? Tienen que escribirlo, cada uno tiene que escribir una página, digamos, ¿no? Somos 25, ¿ya? Entonces, digamos que yo los castigo y los saco. Entonces, el trabajo tiene que completarse de manera completa hasta el final de la clase. Entonces, a uno de ustedes va a tener que trabajar 2 hojas, ¿no? Y los voy a sacar. Entonces, el otro va a tener que trabajar 4 hojas. Entonces, son bastante responsables estas células, ¿ya? Entonces, pueden complementar el trabajo que estaban haciendo el tejido muerto, el tejido afectado, y no producir sintomatología, ¿ya? No producen sintomatología hasta que la célula ya no puede más del trabajo, ¿ya? Y eso habitualmente sucede cuando existe una lesión hepática de un 90 a un 80%, un 80 a 90%, ¿ya? Entonces, la sintomatología se presenta ya en cuadros terminales, ¿ya? En cuadros severos. Al paciente no lo vas a ver con ictericia con un 40% de lesión hepática, no, tiene que tener 80 o 90%, ¿ya? Entonces, a tomar en cuenta, ¿ya? A tomar en cuenta. Incluso en el tiempo, ¿no? Puede presentarse en horas la necrosis hepática, ¿ya? En el caso de la necrosis hepática masiva, en horas. El paciente, no sé, ya se ha cansado de vivir y toma 26 comprimidos de paracetamol. 20 minutos y el hígado va a estar muriendo. Se puede presentar en minutos o horas, ¿ya? U otra, está con una infección por hepatitis A. Tarda semanas en proliferar. Entonces, el tiempo puede ser bastante largo. El tiempo no es un factor acá. Lo que es un factor es el daño parenquimatoso, ¿ya? Este es el factor más importante. Porque no es un factor de tiempo. Puede presentarse en minutos, horas, o semanas, o meses, ¿no? Muy bien. La lesión de la hepatitis aguda, habitualmente la hepatitis aguda es más grave que la crónica porque esta favorece múltiples procesos que pueden tener un factor de morbimortalidad, ¿ya? Se presentan de manera farmacológica, por enfermedades autoinmunes, inmunitarias, vasculares, neoplásicas, ¿ya? Hay muchas causas. En cuanto a su clínica, esto también habíamos hablado. Hay elevación de transaminasas, ¿no es cierto? Siempre cuando un paciente sospechan que tiene alguna patología hepática, van a pedir enzimas hepáticas, ¿no? La aspartato desidrogenasa y la aminotransferasa. Ya, esas dos nos van a servir como mecanismos de diagnóstico. Pero, pues he dicho que si no se producen, también puede ser un factor de riesgo, ¿no? ¿Quieres producir esto? Las células del parénquima hepático. Si las células parenquimatosas han muerto, no se van a producir. ¿Ya? Muy bien. La disminución de las transaminasas, por lo tanto, es terminal. Edema, ¿por qué se presenta el edema? ¿Quién produce albúmina? El hígado, ¿eh? Entonces, al haber disminución de la albúmina, hay disminución del potencial coloidogónico vascular. Presenta el paciente por así. Hipertrofia inflamatoria, evidentemente puede sobrecrecer, pero después en un proceso más crónico puede atrofiarse, ¿ya? Muy bien. La colestasis, la ictericia, ¿qué produce el bisubirá?
hígado. La colestasis habitualmente se presenta por alteraciones tanto obstructivas, hepáticas, prehepáticas y poshepáticas, no solamente obstructivas. ¿Ya? Por ejemplo, la hemólisis desencadena una ictericia de hemoglobina no conjugada. ¿Ya? En el hígado puede presentarse ictericia mixta, tanto de no conjugada como conjugada. Y cuando es lobular, habitualmente es conjugada. ¿Ya? La encefalopatía hepática. Importante, la bilirrubina no solamente tiñe la piel, también puede teñir otros órganos, como es el sistema nervioso. Pero el problema es que en el sistema nervioso es irritativo. Los pacientes que tienen alteraciones de tipo hepático habitualmente tienen temas inflamatorios. ¿Ya? Les salen pequeñas venitas en las manos y todo el tiempo tienen escozor, sentir prurito. Son muy pruriginosas y todo el tiempo se están rascando. ¿Por qué? Producen estimulación o irritación de las fibras nerviosas distales. A nivel cerebral también produce irritación, pero a nivel central, ¿qué produce? Encefalopatía hepática. Alteración del estado de la conciencia y el paciente empieza a notar este signo, la asterixis, es un temblor fino en las manos. ¿Ya? Muy bien. Coagulopatías. Evidentemente, paciente con ¿dónde se producen los factores de coagulación? A excepción del 1 y el 4, que es el calcio, y el factor tisular de Hagemann. Hígado. Este produce el 2, el 5, el 7, el 9, el 10, el 11 y el 12, casi todos los componentes del factor de coagulación. Es un paciente que va a tener coagulopatías. Se va a golpear, va a tener predisposición a cuadros hemorrágicos, etcétera. ¿Ya? Muy bien, va a tener también hipertensión portal, de causa intrahepática, ascitis, ya hemos hablado de esto. El síndrome hepatorrenal habitualmente no se presenta en vasos esplánicos y se presenta con vasodilatación. ¿Ya? Muy bien. Ya, esto ya lo hemos visto. Ya. Piensen en Homero, ¿no ven? Piensen en Homero. ¿Homero qué tiene? Asitis, ginecomastia, halitosis, amoníaca, tiene hipogonadismo, tiene encefalopatía diabética. Está muy bien. Pero muy bien. ¿Ya? Tienen signo de la cabeza de la medusa, hemorroides, varices esofágicas, coagulopatías. Esos muchos no tienen mucha clínica, pero tienen relación pues, con la fisiopatología. Alteraciones virales, ya hemos hablado, no se tocó. Ya una vez que ya sabemos este proceso, cómo se produce la clínica, por qué se produce de manera patogénica todos los procesos anormales dentro del parénquima, pues ahora hablaremos de las causas y ahora vamos a volar, ¿ya? Vamos a volar. La hepatopatía viral, todos los virus de hepatitis producen hepatopatía, son virus hepáticos, ¿no? Entonces aquí, si les pregunto, ya tienen 5 en sus respuestas, ¿no? Entonces, colócame virus de la hepatitis A, B, C, D, E, listo, ya no es posible. Pero también pueden colocarme los otros, el citomegalovirus, el virus del herpes simple, virus de la fiebre amarilla y el virus Epstein-Barr. Bacterias. La mayor cantidad de las patologías bacterianas habitualmente son septicémicas, o en la mayoría de los casos, como hemos dicho, son septicémicas. Por ejemplo, la salmonela, la salmonellosis, la salmonela por la fiebre tifoidea puede producir hepatopatía. No solamente por las toxinas, sino también por migración. Procesos inflamatorios, sépticos, por Staphylococcus aureus también pueden producir esta alteración. ¿Ya? El treponema pálido, en el caso de la sífilis secundaria y terciaria, también produce esta alteración. Y la Bartonella henselae, el arañazo del gato, también puede producir esta anormalidad. ¿Ya? Hepatitis ascendente, se le menciona. ¿Ya? La hepatitis parasitaria. En nuestro medio, nada más levante el receptor. Miren, ahí tenemos fasciolas hepáticas. ¿Ya? Estos son parásitos, son platelmitos, son gusanos planos, que básicamente van a tener la capacidad de producir lesiones parenquimatosas hepáticas por medio del consumo de los huevos, ¿no? Estos se consumen, llegan a su hígado en forma de larvas y ahí empiezan a formar su forma adulta. Y ahí van aprovechando nuestros nutrientes, pero el hígado va guisándose, va alterándose, va produciendo hormonas, etc. Entonces, pues, se puede presentar por todos, por muchos patógenos virales,
bacterianos. Oye, esto como un cuadro que nos ayuda a recordar, ¿no es cierto? Pregunta de examen de servicio. Signo o característica clínica asociado a la hepatitis aguda. Apoptosis, casi. Casi. No parece yo, pero ya. A ver, díganme. Ya, les digo. ¿Qué? No. A ver, les coloco una pista. De la crónica cirrosis. De la crónica es cirrosis. No, fibrosis es cirrosis. Necrosis. ¿Cuál? Necrosis hepática masiva. Esa es la sí. No le des, señor. No vale. le des. Se lo merece dos incluso. ¿Y por qué los restos no participan en lo que me llama la pregunta? Pero alguien dijo necrosis igual. Por si acaso no le aumentes, van a levantar la mano. Doctor, ¿qué es eso? Ya. Acá estamos viendo el signo, ¿no es cierto? La necrosis se produce por alteraciones tisulares desencadenados por múltiples factores que van a alterar el parénquima. Esta es la más peligrosa. Esta es menos peligrosa, pero habitualmente es irreversible. Proceso cirrótico, ¿ya? Con la presencia de fibrosis subcapsular, alteraciones fibróticas de degeneración tisular. ¿Ya? Muy bien. Acá estamos viendo los trastornos que se van a desencadenar. Los hepatocitos en vidrio deslustrado, la fibrosis en puente, la expansión por células en los lados linfoide. En los procesos agudos se ve muchos linfocitos infiltrándose. ¿Ya? La hepatitis A, les he dicho que tienen que prestar atención a esto, ¿no? Es el paciente al que primero que van a sospechar cuando tienen un paciente con ictericia, hepatitis. ¿Qué van a pedir? Vuestra blot ELISA, ¿verdad? Para ver serología. No tiene. Ya, pensaré, de acuerdo a su historia clínica, en alteraciones metabólicas. ¿Cómo se encuentra su índice de masa corporal? ¿Cómo se encuentra su peso, su talla, sus niveles de colesterol, sus niveles de lípidos? Ah, ¿están normales? Ah, no, tampoco es esa alteración. Pensaré por datos en cuanto a su historia clínica, alcoholismo. Por medio de sus relatos nos permite que no le puedo atribuir al alcoholismo, y además no tiene cantidades de alcohol en sangre, ¿ya? No se pueden observar cantidades relevantes de alcohol en sangre. Ya, otro más. Ahora sí, ya tomamos anticuerpos celulares, ¿ya? ¿Por qué se toma en esa relación? Porque estos son cambios, ¿ya? Los antígenos para hepatitis cuestan bastante. Va a tener el paciente elevación de inmunoglobulina G-célica, además exclusión de las otras patologías. O sea, todo lo primero que tenemos que diagnosticar es que no se produzca por las otras patologías. Y hay los patológicos a biopsia, se solicita en este caso ya biopsia, para ver cómo se encuentra la celularidad. Muy bien, hay de dos tipos, esto no les voy a preguntar, pero si quieren lo podemos revisar. Lo más importante aquí que me importa, que es relevante, es cómo se tiene que establecer el mecanismo de diagnóstico. ¿Ya? La hepatitis inducida por fármacos, ya. Aquí está el mejor amigo de los médicos, ¿no? El paracetamol. Por lo menos a la mayoría de sus pacientes les van a recetar paracetamol. Porque es poco lesivo, ¿no es cierto? Es un fármaco dentro de los antianalgésicos, es el que menos alteraciones produce. Falso, ¿no? Porque con concentraciones elevadas puede producir necrosis hepática. ¿No? Ya les he dicho cuál es la dosis del paracetamol, ¿verdad? ¿Cuál es la dosis del total del paracetamol? 4 ¿No? Desde 2.6 hasta 4 gramos, no miligramos, gramos. ¿No? Entonces, esto quiere decir que el paciente tiene que producir mínimo unos 26 comprimidos de paracetamol, de una, no por dosis no va a producir daño, o el daño, sí produce daño, perdón, todo produce daño, ¿verdad?
pero una dosis mínima no produce una cantidad mínima de daño que rápidamente se va a regenerar. El problema es cómo se consume 26. El paracetamol tiene un metabolito que se llama el N-acetil-P-benzoquinona, que actúa con el citocromo P450 y libera un estimulador de la apoptosis, la beta-3, que activa la vía de las catalasas. Entonces la célula empieza a morir. ¿Ya? También la isoniazida, importante. Pacientes que tienen tuberculosis, se tiene que aplicar la administración del medicamento directamente observada. ¿Ya? Ustedes tienen que observar que el paciente esté consumiendo su medicamento, no solamente para que lo consuma y no produzca resistencia, no, también para que se pueda observar si desencadena alguna reacción de hipersensibilidad o de alteración hepática. ¿Eh? Porque esta isoniazida tiene un factor hepatotóxico muy relevante, muy importante. ¿Ya? Entonces hay que ver eso. Aquí también ya hemos hablado, las alteraciones hepatocelulares se deben a una elevación de la alaninotransferasa. ¿Eh? Las enfermedades colestásicas, a su contrario, fosfatasa alcalina. Y las mixtas a la elevación de ambas. Muy bien. Muy bien, hepatopatía grasa, hasta aquí nos habíamos quedado, ¿no es cierto? El metabolito del alcohol se divide en dos y va a desencadenar múltiples trastornos, desde disfunción mitocondrial, cetosis, articulación intraarticular y estrés oxidativo. Tenemos dos entonces, el metabolito alcohol deshidrogenasa y el metabolito acetal aldehído deshidrogenasa. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? El alcohol deshidrogenasa altera por medio del niacila de indifosfato reducido, reductasa, la lipogénesis de la conformación metabólica de los hepatocitos, lo cual va a alterar un ensamblaje a nivel del retículo plasmático rugoso de las proteínas, por lo tanto no se pliegan adecuadamente y la célula se muere. ¿Vale? Pero le da tiempo a la célula para favorecer un proceso metaplásico. Y por otro lado, el acetil aldehído deshidrogenasa interviene en el proceso de la metionina y produce estrés celular por medio de alteraciones de desplegamiento. ¿Ya? Muy bien. En todo caso, estas células empiezan a transformarse en adipocitos, por lo tanto se presenta esteatosis hepática. Esa es la primera versión de la enfermedad hepatopatía de la xenófoba. ¿Ya? Entonces estamos viendo la información. Primero vamos a ver la hialina de Mallory. Balonización, porque es una lesión aguda. Citoplasma vacío, miren cómo crece el tejido, esto es balonización, no es valorización. Y aquí estamos viendo múltiples adipocitos, esto ya es formación de tejido adiposo, la esteatosis. ¿No? Las alteraciones que se ven, ¿no es cierto? Cirrosis hepática micronodular, menor a 3 milímetros, tanto en placa como en piel. Este es nuevo tema, ¿no? Aquí me queda. Esto es sencillito. Y es pregunta de examen, por si acaso, ¿ya? Primera patología. Hemocromatosis. ¿Qué es hemocromatosis? Es una alteración, como pueden ver acá, es una hepatopatía hereditaria en la cual se produce una anormalidad en la metabolización o en el metabolismo del hierro. ¿Ya? De eso se encarga, de una alteración del hierro. Eso es la hemocromatosis. ¿Qué pasa con el hígado? Se vuelve negro. ¿Ya? Se llena de depósitos de hierro porque no pueden ser metabolizados y altera el proceso funcional hepático. ¿Ya? Este es el gen que desencadena esto. La enzima y el gen, la epsilina, que va a desencadenar este proceso. La enfermedad de Wilson, ¿qué es? Una anormalidad dentro del metabolismo del cobre. ¿Ya? Del cobre. Tenemos la deficiencia de alfa-antitripsina. ¿Qué es esto? Es una alteración del plegamiento de las proteínas del retículo plasmático rugoso mediadas por la antitripsina. ¿Ya? Entonces aquí tenemos tres alteraciones. Hemocromatosis, hierro, Wilson, cobre, antitripsina, desplegamiento de proteínas.
Muy bien. Bien, hablaremos de alteraciones parenquimatosas debido a síndromes obstructivos. La colestasis. No se olviden que el ciclo hepático se encarga no solamente del metabolismo, de la formación de bilis, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de bilis: la bilirrubina indirecta o no conjugada y la bilirrubina directa o conjugada, ¿ya? Cuando se presenta alteraciones colestásticas de tipo bilirrubina indirecta, se debe a alteraciones hepáticas o prehepáticas, valga a decir, hemólisis, por ejemplo, ¿cierto? Porque ¿quién tiene bilirrubina dentro? Los eritrocitos tienen el grupo M, y el grupo M se va a transformar en bilirrubina y posteriormente en un complejo bilirrubina albúmina. Entonces se encarga de un proceso de bilirrubina de tipo flavínico, ¿ya? La bilirrubina infecciosa inflamatoria con características de estrés celular se denomina ictericia rubínica, y esta es parenquimatosa de hígado, ¿ya? Y hay otra más, bilirrubínica, ¿eh? Esta es por una anormalidad de la formación de la bilirrubina, y esto se presenta en neoplasia hepática, en cáncer hepático, ¿ya? Habitualmente la mayor parte de las alteraciones colestásticas se presentan por obstrucción. Aquí no se olviden que se comunican con dos conductitos: el conducto hepático derecho, izquierdo, forma el conducto hepático común, se junta con el conducto cístico y forma el conducto colédoco, ¿no es cierto? Entonces, un hilito que se haya producido a nivel vesicular puede desencadenar un proceso obstructivo y el tejido se va llenando de líquido, de bilis, ¿ya? Bilis. Se produce alrededor de 800 ml de bilis al día, ¿ya? Entonces rápidamente se va saturando, como estamos viendo acá. Los canales de Hering a nivel celular incluso se ha teñido, miren, llenos de bilis están las células. Aquí los puntos de Hering bien congestivos, ¿ya? Y esto desencadena que empiece a migrar hacia la vasculatura, y de la vasculatura va a teñir la piel, ¿ya? La ictericia. Muy bien. Muy bien algunos trastornos que se van a presentar: el edema estromatoso por el infiltrado inflamatorio. Vamos a tener polimorfonucleares en relación con los procesos estromatosos, compresiones ductales de los conductos de Hering, miren, se llenan de bilis y esto se condensa porque son sales, ¿ya? Después tenemos polimorfonucleares en el conducto biliar. Alrededor del conducto biliar se forma una estructura infiltrativa inflamatoria y una cirrosis irregular en patrón de rompecabezas. Entonces, tipo de son procesos colestásicos, ¿ya? Neoplasia está en la parte final del hígado, ¿ya? Las neoplasias que vamos a encontrar acá se pueden dividir en benignas y en malignas. Las benignas son las omas, tenemos los hemangiomas, son masas tumorales bien definidas. También tenemos afinos cordones hepáticos localizados, podemos encontrar fibromas, lipomas, de hecho, angiomas, ¿no? Las malignas actualmente se pueden dividir en dos: con proceso de diferenciación celular anómalo, con proceso de diferenciación celular normal. Aquí tenemos a los adenomas, ¿ya? El carcinoma más frecuente en alteraciones metabólicas va a ser, pregunta de examen, les he preguntado esto en el hito 2, carcinoma metabólico, carcinoma hepatocelular, ¿ya? Que se desencadenaba por cirrosis criptógena, ¿recuerdan? Ya. Pero hay otro carcinoma que es más severo, el adenocarcinoma hepático, ¿ya? Muy bien. El más frecuente, hepatocelular. El más grave, hepatocarcinoma, adenocarcinoma hepático, ¿ya? Aquí podemos ver el carcinoma hepatocelular de células grandes, el carcinoma hepatocelular de células pequeñas, ¿ya? Los nódulos oncocíticos separados por fibras de colágeno, que también se puede identificar, nódulos de formación celular atípica, y este es el adenocarcinoma, este es el colangiocarcinoma. ¿Ya? Colangiocarcinoma, el carcinoma se produce por alteraciones tubulares. Con displasia, ese es un carcinoma, ¿verdad? Ya. Siguiente organito que vamos a ver es el colabiliar, ¿ya? La vesícula. Colelitiasis, el principal trastorno que vamos a poder observar. La colelitiasis depende de muchos factores, ¿ya? Es más frecuente en mujeres, ¿ya?
de acuerdo a factores ambientales, tiene que ver con, o sea, aumenta la probabilidad si se consumen anticonceptivos orales y en el embarazo. De acuerdo a trastornos adquiridos, actualmente tiene que tener éstasis el paciente, o un trastorno que produce éstasis tanto vascular como conductiva. ¿Ya? Y factores hereditarios, lo más importante, los factores hereditarios relacionados con el proceso de la formación de los individuos. ¿Ya? También hay trastornos que se presentan de acuerdo a las zonas geográficas. Somos paseños, nuestro intestino, nuestro peristatismo intestinal es más lentificado. ¿Ya? Entonces tenemos mayor predisposición a la formación de lito, es muy lento. Y al ser muy lento no se exterioriza todo el contenido de la vesícula biliar. Por lo tanto, se va condensando con cada movimiento peristático que es muy disminuido y se van formando litos. ¿Ya? Actualmente los litos se presentan como masas puras. ¿Ya? Hay dos tipos de cálculos inicialmente: los cálculos de colesterol y los cálculos pigmentarios. ¿Ya? Los de colesterol incluyen, evidentemente, se produce por un exceso de producción de colesterol. ¿Ya? Se presentan por hipomotilidad, lo que les indica, ¿no es cierto? Esto se presenta como una nucleación de los cristales de colesterol. Estos se van nucleando, y en la parte superficial se calcifican. ¿Ya? Y la hipersecreción de moco también puede tener relación, porque la hipersecreción de moco aísla los componentes lípicos y los va condensando más. ¿Ya? Los campos biliares pigmentarios son menos frecuentes. Actualmente estos se llenan de calcio y preceden a dos alteraciones: a la anemia hemolítica crónica y a la infección biliar por liberación de betas esporaditas. ¿Ya? Muy bien. Así se ven. Los amarillos son cálcicos, los negros son pigmentarios, estos son de pigmento biliar. ¿Ya? Acá podemos ver, como hemos visto en la anterior clase, ¿no es cierto?, colesterolosis a nivel de las estructuras celulares, para que nos pueda indicar que existen procesos de formación de colesterol. Hay un tercer grupo. Hemos hablado que hay de colesterol, hay pigmentarios de bilirrubina, los más frecuentes, los mixtos. Muy bien. Los mixtos son los más frecuentes, ¿ya? Los mixtos son los más frecuentes. En un 96%, más del 90% de los cálculos son mixtos. Son tanto biliares, pigmentarios como calcíticos. Eso es todo, ya, eso es todo. Procesos inflamatorios, lo mismo que cualquier estructura de la pared, ¿ya? Si se altera la mucosa, si se llena, si se produce una obstrucción a nivel de la vesícula biliar, que va a desencadenar alteraciones agudas y alteraciones crónicas, como hemos visto en las placas, ¿no? Les he mostrado cómo eran la colecistitis aguda litiásica, pero la colecistitis aguda y la colecistitis crónica litiásica. Alteraciones de diferenciación celular crónica, alteraciones agudas con predominio de polimorfonucleares agudas. ¿Ah? Hablamos del páncreas. El páncreas es un poquito complejo porque tiene múltiples funciones como digamos, ¿ya? El páncreas se divide en dos partes fisiológicas, ¿ya? Pero así estaba fácil, ¿por qué no han dicho? Adelante, a ver. El páncreas exócrino, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la unidad funcional del páncreas exócrino? Yo sé eso. Muy bien. Ya produce enzimas, ahí se encuentran las enzimas. Produce enzimas líticas para carbohidratos, como es la amilasa pancreática, enzimas líticas para los lípidos, la lipasa pancreática, enzimas líticas para el ARN y el ADNasa, presenta alteraciones líticas para la elastina, la elastasa, múltiples estructuras, incluso para las proenzimas digestivas para las proteínas, ¿no es cierto?, como es el caso de la tripsina, la quimiotripsina, y este agente que se llama la procarboxilopeptidasa, que van destruyendo o anabolizando los procesos de las proteínas de cadena larga, las van transformando en cadenas más cortitas, incluso hasta aminoácidos, ¿ya? Y por otro lado, el islote de Langerhans, ¿no es cierto?, islote de Langerhans, que se encarga de la formación de hormonas. Hormonas. Este sintetiza
enzimas, el páncreas exócrino. El páncreas endocrino, hormonas. Sintetiza las hormonas. A ver, díganme la célula que las produce. A ver, ¿quién sabe? De la insulina. Beta. ¿Beta? Beta. ¿No es alfa? No. Ah, ya está bien. Les voy a dar un sello a todos. ¿Eh? Beta, glucagón. No. Ya. Alfa es glucagón. Beta es insulina. Ya, ¿quién sintetiza la somatostatina? Ya, muy bien, ya 2 sellos. 3. Yo les he dicho lo del. No, estaban corrigiendo aquí. ¿Por el péptido pancreático? Ah, esa no sé. Grelina. Epsilon, muy bien. Gastrina. Células. Muy bien. Ya les voy a dar 4 sellos. 4. 4 sellos. Sí nos va a dar allá. Y ellas no dicen nada. No, para todos. Para Al todos. salir, Pero les has dado punto a todos. Bien, Fabiana. Muy bien. La pancreatitis-aguda es una lesión parenquimatosa. Es una lesión parenquimatosa reversible. El parénquima pancreático es muy difícil de tratar. La verdad es que es de los órganos más difíciles de tratar. ¿Por qué? No se puede operar. Es muy difícil de operar al tejido pancreático. ¿Por qué? Es muy sensible. Cuando lo tocas se deshace. ¿Ya? Se deshace con mucha facilidad. Entonces, procesos pancreáticos habitualmente se tratan de manera farmacológica y restrictiva. ¿Ya? Cuando tengan un paciente con pancreatitis, lo único que hay que hacer es hallar la patología de base. 3 causas principales. Tercera causa, infección. Segunda causa, alcoholismo. Tercera causa, la primera causa, ¿sí? Cálculos biliares. ¿Ya? Entonces, lo único que hay que darle al paciente es antianalgésicos, colocarle una vía para nutrición parenteral, porque nada tiene que consumir por vía oral. Es restricción absoluta, no puede comer nada. ¿Ya? Se produce la solución del problema de base, se administra líquidos, nutrición parenteral y analgésicos. Antibióticos más, por si acaso. ¿Ya? Nada más. ¿Bien? Puede ser traumática. Si es traumática, pues también tienes que... Cuando es traumática, pues tienes que esperar que se recomponga. ¿Ya? De similar manera. No se pueden unir los pedazos del páncreas, ¿no? Actualmente se tienen que dejar toda la zona liberada de procesos hemorrágicos, ¿verdad? Si el paciente ha sufrido un trauma abdominal penetrante con alteraciones vasculares, pues primero tienes que cerrar las arterias que se encuentran sangrando y esperar que se regenere. No hay manejo para operar el páncreas. Por eso el carcinoma pancreático tiene tan mal pronóstico, ¿no? Porque una persona puede vivir parcialmente sin hígado, puede vivir con un riñón o con un pulmón, sin páncreas no puede, porque se produce insulina. Entonces, aquí tenemos las 3 causas que habíamos hablado, ¿cierto? Obstrucción de conductos. La primera causa, ¿cuál es? Colelitiasis. Biliar. No, pero de los conductos. Coledocolitiasis. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Lesión primaria asignada. Procesos inflamatorios infecciosos autoinmunes. Tercera. Transporte intracelular de enzimas defectuoso. Alcoholismo. El alcoholismo hace que la estructura biliar y la estructura pancreática, los túbulos, no se muevan, produce disinesia. ¿Ya? Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Ya, es difícil. En la obstrucción de los conductos se produce por cálculo biliar, por neoplasias que pueden comprimir el conducto, también por parásitos que ingresan hacia el conducto y se quedan taponados. Esto aumenta la presión ductal, aumenta la cantidad de enzimas intersticiales como la lipasa. ¿Y qué hace la lipasa? Pues
degrada lípidos. ¿Dónde tenemos lípidos? Todas nuestras células tienen una cobertura de lípidos. Entonces degrada la cobertura de las células, por eso se produce edema y necrosis con mucha facilidad. ¿Ya? Cuando estábamos revisando sus casos clínicos, en especial el grupo de páncreas, les he dicho que revisen los criterios de Jamison, los criterios de Tauer. ¿Cuál criterio es en el cual se podría encontrar, o en qué tipo de clasificación se puede encontrar? Necrosis con edema. ¿Ah? ¿No han estudiado? Claro. Muy bien. Esto desencadena procesos de lipólisis. Las enzimas pancreáticas pueden destruir todo o anabolizar todos los alimentos que consumimos, ¿ya? Por eso consumimos grasas, tienen lipasa. Consumimos carbohidratos, hay amilasa. Consumimos proteínas, hay quimiotripsina. Y nuestras células tienen estos componentes. Destruye primero membrana celular, la lipasa. Destruye su esqueleto, la quimiotripsina. Destruye la información genética en el núcleo, la ARNA, destruye todo el tejido pancreático. Se puede licuar así mismo. Por eso es peligroso este proceso, hay que tratar rápidamente la enfermedad de base, ¿ya? Esto va a desencadenar edema intersticial. En el caso de la lesión primaria sinal, se produce por estrés oxidativo, liberación de radicales libres intracelulares, por fenómenos apoptóticos o necróticos, por procesos inflamatorios, autoinmunes o infecciosos, ¿ya? Entonces aquí existe un aumento de la concentración de calcio, lo cual activa la tripsina, que activa componentes de la coagulación y el complemento con la calcreína con la formación de la fibrinolisis. Esto activa estas dos enzimas, la profosfolipasa y la proelastasa, y degrada la grasa y produce daño endotelial. La tripsina favorece la formación de la proelastasa y los vasos sanguíneos se utilizan. Aquí tengo dos trastornos que se pueden producir. En el caso de las lesiones primarias acinares, o sea, infección bacteriana, se produce hemorragia pancreática. En el caso de las enfermedades obstructivas, la pancreatitis obstructiva, se produce necrosis licuefactiva. ¿Ya? Y en el caso de las alteraciones de transporte celular, por el alcoholismo, también se produce necrosis licuefactiva. Entonces estamos viendo una esquelita, este es de Robin, cuando se explica cuáles son los procesos que van a desencadenar esto. La construcción vital, colelitiasis y el alcoholismo crónico desencadenan la intersticial, un flujo sanguíneo alterado e isquemia, ¿no? En el caso de la lesión de las células acinares, por todos estos fármacos toxigénicos, incluso por virus, por alteraciones inflamatorias, va a desencadenar la liberación de proenzimas intracelulares y hidrolasas que destruyen el tejido, y la activación de enzimas intra o extracelulares, y el transporte intracelular defectuoso va a desencadenar una activación de las enzimas intracelulares, pero por un ralentizamiento del transporte de las enzimas pancreáticas, ¿ya? Se activan las enzimas entonces en un trayecto en el cual no deberían estar, dentro del parénquima pancreático, producen inflamación, proteolisis, necrosis grasa y daño de las paredes vasculares de más hemorragia. Resultado, precisamente por estos cuatro, según los criterios de Jamson y los criterios de Tauber, se caracteriza la pancreatitis aguda. Muy bien. Está difícil, ¿no? Muy bien. Factores etiológicos ahora. Ya hemos visto de colelitiasis, ¿ya? Ahora vamos a ver los inducidos por otras alteraciones. La inducida por el alcohol se produce por contracción de la musculatura lisa del músculo interior y obstrucción y discinesia. Esto desencadena estrés oxidativo, todas las células empiezan a sufrir alteraciones intercelulares. La hipertrigliceridemia por el hiperparatiroidismo, ¿verdad? Las acciones genéticas, alteraciones de estos genes. Los medicamentos, la acetoprima, los diecas y los antidiabéticos pueden desencadenar estos trastornos. Lesión acinar, traumática, como todos se mencionan, ¿ya es hora? No. Ah, ya. Ejemplo de Azatioprima. de medicamento. La azatioprima es un medicamento, no es un medicamento. Ya, pero no me comenté. Para aplicar. La azatioprima es un medicamento citotánico. ¿Ya? Muy bien. La lesión acinar isquémica y las infecciones
Todas estas, más lo que hemos visto anteriormente, producen alteraciones inflamatorias. ¿Cómo es la clínica del paciente con pancreatitis? La clínica del paciente con hepatopatía, ya la recuerdo de síndrome hepatoportal, Homero Simpson, ¿verdad? Acá, la clínica de la pancreatitis, sumamente dolorosa, muy dolorosa. El paciente acopla una posición antártica. ¿Han visto los? Se denomina la plaga, la posición de rezo maometano, ¿ya? De plegaria maometana. ¿Han visto los musulmanes rezar, verdad? Eventualmente se postran de rodillas y colocan sus brazos hacia el frente. Así se coloca el paciente. Cualquier sensación de roce, cualquier toque produce dolor. ¿Y cómo es el dolor? Es lancinante, como si nos hubieran atravesado una lanza por el abdomen. Duele desde la parte frontal, desde la parte anterior hasta la parte posterior. Es como una lanza. Dolor 9 sobre 10, 10 sobre 10 en la escala de dolor. El paciente no puede soportar el dolor, ¿ya? Eventualmente el paciente presenta ilio, distensión abdominal. ¿Por qué? Por el proceso inflamatorio. Esto hace que todo el intestino, cuando sufre un proceso infeccioso, el intestino se detiene, no se mueve, ¿ya? Por lo tanto, cada cosa que el paciente consuma lo va a vomitar. No va a poder digerir, no va a poder darle la función digestiva, ¿no? Y acá importante, dos enzimas. La primera que se presenta, la que es un marcador agudo del proceso de la enfermedad, amilasa pancreática. Se produce en las primeras horas, de 3 a 5 horas. ¿Muy bien? ¿Para qué le sirve esto? Para tratarlo rápidamente. Por ejemplo, si tienen, ¿por qué esta disminuye? A las 5 horas disminuye, y se eleva la lipasa. ¿Ya? La lipasa pancreática quiere decir que el estado del paciente 8, 14 días, inmediatamente de los 2 días hasta los 14 días se eleva. ¿Ya? Entonces quiere decir que el paciente no va llevado a la consulta, no llevado a emergencias. ¿Cuál será más severo? ¿El paciente que tiene una enfermedad aguda o el paciente que tiene una enfermedad aguda pero prolongada en tiempo? La aguda es la de mejor pronóstico. No hay mucha lesión parenquimatosa. Si han iniciado el proceso de lisis tisular, ¿ya? Mientras que cuando se eleva la lipasa habitualmente hay una gran cantidad de daño tisular. Entonces es más severo, ¿ya? TAC, se pide TAC para estas operaciones. No tiene operación computarizada. Entonces, ¿cómo se ven las alteraciones acá? Necrosis de grasa. Aquí estamos viendo necrosis parenquimatosa, todo licuado, sin tejido, y necrosis grasa alrededor, la formación de células de adipocitos, ¿ya? Muy bien. La pancreatitis crónica es una lesión irreversible del parénquima pancreático, pero este es más, no es tan lesivo, ¿ya? En este el paciente va a tener ya alteraciones de la liberación de las enzimas pancreáticas. Entonces va a tener mala absorción, digamos, porque no produce enzimas como la tripsina, no produce amilasa, no produce tripasa. O desencadena un trastorno crónico como es la diabetes, ¿no es cierto? La diabetes, pero por crisis de los focos de diabetes. Muy bien, y así se ve. Ya, aquí está. Eso era todo, ¿ya? Hemos volado, pero ya alcanzamos. Hemos acabado. Hemos acabado.